Dios les bendiga, amados jóvenes. Es para mí un bello privilegio poder llegar hasta sus hogares. Así espero que también la palabra del Señor llegue hasta sus corazones. Doy gracias a Dios por este privilegio y vamos a orar para poner todos en las manos del Señor. Padre, tú que habitas en gloria, mi Dios, mi Rey, mi alma te alaba y te bendice. Recibe honra y gloria, mi Cristo Jesús, mi Dios Todopoderoso. Gracias por este bello privilegio que tú nos concedes de poder estar en este lugar una vez más y poder meditar en tu palabra. Padre, pongo la vida de los jóvenes en tus manos, que tu manto de gloria los guarde, los proteja y los bendiga siempre. Guarda la juventud, mi Cristo Jesús, y te damos gracias por la vida, por la salud y por todo lo que tú nos permites hacer. Recibe honra y gloria, mi Cristo Jesús. Amén. Así vamos a meditar con la ayuda del Señor bajo un tema, Epafrodito, una ofrenda de amor. Y para eso vamos a leer en el libro de Filipenses y leeremos Filipenses 2 del 25 al 30. Y leemos la preciosa palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y su bella letra nos dice así. Mas tuve por necesario mandaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, nuestro consejero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habéis oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio para mí. Gloria sea al Señor. Y como tema tenemos Epafrodito, una ofrenda de amor. Gloria sea al Señor. Y sabemos nosotros que el apóstol Pablo, ¿verdad? Primeramente era un perseguidor de los siervos del Señor, de los cristianos, pero se llegó el momento en el que Dios en su grande misericordia lo tomó y lo liberó para que fuera un servidor de su obra. Y así Pablo se convirtió en un gran predicador, en un apóstol de Cristo. Y podemos ver que al pasar del tiempo, Pablo, después de ser un servidor del Señor, fue llevado preso a Roma. Y es aquí donde miramos que la iglesia de los filipenses reúne una ofrenda para podérsela mandar a Pablo. Pablo era un hombre que predicaba sin ningún desinterés y no recibía ayuda de nadie. Pero aquí podemos confirmar el gran amor que tenía Pablo para los Filipos, que de ellos aceptó esa ofrenda, ¿verdad? Pablo no aceptaba ofrendas, él, ¿verdad? Siempre sabía que la mejor paga la tenía del Señor. Como idea principal tenemos la más grande satisfacción no es del aplauso del mundo, sino del servicio desinteresado a los demás. ¿De qué nos serviría a nosotros tantos aplausos si eso nos va a llenar de vanagloria, de orgullo, nos va a enaltecer? ¿Verdad? Lo que nosotros en verdad nos debería de llenar de gozo es de poder ayudar y servir a los demás. Como propósitos tenemos evaluar el servicio a Cristo y al prójimo y a la luz de la experiencia de Epafrodito. Reconocer que si
nos llamamos cristianos, debemos tener el mismo sentir de Cristo. Involucrarse en algún ministerio de servicio de la iglesia a favor de la comunidad. Y estos deben de ser nuestros propósitos. Primeramente, evaluar, ¿verdad?, el servicio a Cristo y al prójimo. Porque recordemos siempre que el Señor dijo que los mandamientos se unían en dos: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. También nosotros, si somos llamados hijos de Dios, si tenemos ese título de cristianos, debemos de tener el mismo sentir que Cristo tuvo. ¿Y cuál fue el sentir que Cristo tuvo? Fue de dar su vida por nosotros, para rescatarnos, para salvarnos, como también Él vino a servir a los demás. Involucrarnos en algún ministerio de la obra de Cristo, ¿verdad? ¿Cuántas personas llevan años en la obra del Señor? Y es bonito que no dejen de ir y que estén allí, pero fuera más bonito que se involucraran en el servicio de la obra del Señor, porque muchas veces nosotros podemos tener 5, 10, 15, 20, 30 años, pero seguimos siendo unos cristianos tiernos, seguimos siendo unos cristianos que nos dan leche. Y no, hermanos, nosotros tenemos que madurar, tenemos que crecer y tenemos que dar de lo mismo que Dios nos ha dado. Y lo que Dios nos ha dado a nosotros es ese amor en Cristo Jesús. Gloria sea al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Epafrodito, una ofrenda de amor. Sabemos que Epafrodito fue enviado por la iglesia de Filipo y él presentaba una ofrenda agradable. Él llevó hacia Pablo una ofrenda agradable. ¿Por qué una ofrenda agradable? ¿Por qué una ofrenda de amor? Porque se la mandaron a Pablo mostrando sus gestos de aprecio para él. Y la iglesia de Filipo decide que Epafrodito vaya. Epafrodito, podemos ver el amor que tiene para con los demás, ya que no era fácil viajar desde Filipo hasta Roma. Tenía que caminar 1228 kilómetros. Y recuerda muy bien que en aquellos tiempos no existían los autobuses, mucho menos los aviones, ¿verdad? Eso era a pura fuerza de voluntad, caminando. Eran raras las personas que tenían sus caballos, sus carruajes, pero también las personas dormían donde les anochecía. Y no podemos decir cuánto tiempo se tardó Epafrodito para llegar a Roma, pero sí sabemos que él cumple con el deseo de la iglesia de Filipo, que es de llevar la ofrenda hacia Pablo. Y podemos ver la ofrenda de la iglesia. Epafrodito la recibe, se encamina hasta Roma. Y qué bonito es que lleve esta muestra de amor, de cariño para Pablo. Y cuando llega a Roma, no solamente entrega la ofrenda, sino que también se entrega él mismo como ofrenda, porque se queda al servicio de Pablo, cumpliendo todas las necesidades y ayudando a Pablo en todo lo que él podía. Ofrenda de Cristo. Epafrodito, si vemos aquí, él servía, ¿verdad?, en todas las áreas. Él servía a la iglesia, él servía a los demás, y no lo hacía obligadamente, no lo hacía por lástima, no lo hacía porque él no tenía trabajo o porque él tenía tiempo de sobra, no. Lo hacía porque dice en Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones. Ese amor había sido derramado en el corazón de Epafrodito, y eso era lo que le impulsaba a servir a los demás. La escritura en Efesios 2, 6 y 8, vamos a leer 6 y 8, y nos dice así: el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y es lo que Jesucristo decía. Leamos el 5 y dice:
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mire, eso es lo que Pablo decía. Haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no escatimó, siendo Dios, se hizo hombre, vino a la tierra para que usted y yo tuviéramos esa oportunidad de poder ser salvos. Así que la escritura nos motiva a nosotros, ¿verdad? Que sigamos el mismo ejemplo de Epafrodito, porque nosotros como cristianos, como miembros de la iglesia, debemos de decir solamente, a veces nos conformamos solamente con decir, soy seguidor de Cristo, pero en verdad lo que debemos de tener en nuestro sentir es cómo vamos a ayudar a los demás. Gloria sea al Señor. Es un desafío que tenemos nosotros, ¿verdad? Delante de la presencia del Señor. La presentación de Epafrodito. Y les voy a leer aquí el 25, dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, mi colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Mire cómo lo llama Pablo, mi hermano. O sea, no era hermano carnal, era hermano espiritual, pero Pablo le decía mi hermano, ¿verdad? Mi compañero. Así lo describía Pablo, mi colaborador, mi mensajero y ministrador. Él era todo eso para Pablo. ¿Qué somos nosotros delante del Señor? Sabemos que si hallamos gracia delante de Dios, también hallaremos gracia delante de los hombres. ¿Con qué cualidades crees tú que te ven los demás o te presentan los demás? Te presentarán como un joven ejemplar a quien podemos seguir o admirar, como un joven amable, como un joven paciente, como un joven dadivoso. Pues recuerda que primera de Timoteo 4:12 dice, ninguno tenga en poco su juventud, sino sea ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe. Entonces es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Y pureza. Si nosotros cumplimos todo esto, estamos agradando no solamente a Dios, sino también a los hombres. Así de que, amado joven, en esta hora, yo le motivo a usted que usted siga siendo un joven ejemplar delante de la presencia del Señor, un joven con un corazón lleno de amor, lleno de pasión por las almas, lleno de pasión por la obra de Cristo, anhelando servirle al Señor cada día mejor. Siendo un creyente comprometido, Pablo reconoce la labor de Epafrodito. Pablo vio en él un creyente comprometido y podemos ver de la manera que él expresa la labor de Epafrodito, ¿verdad? Que le escribe a la iglesia de Filipo cuando Epafrodito decide regresar. ¿Por qué decide regresar Epafrodito? Porque dice la palabra que se entregó a él, ¿verdad? Entregó la ofrenda y se entregó él también como ofrenda al servicio de Pablo, a todo lo que Pablo necesitaba. Tanto se involucró que enfermó gravemente. Y esta noticia llegó hasta los oídos de los Filipos, y los Filipos se entristecieron, o sea, se preocuparon y tuvieron temor por la vida y la salud de Epafrodito, pues estaba lejos, estaba en Roma, ¿verdad? ¿Y qué podía ser de mucha ayuda a Pablo si Pablo estaba preso? Si quien estaba ayudando era Epafrodito a Pablo. ¿Cómo Pablo podía ayudar a Epafrodito si Pablo era el que estaba preso? Pero podemos ver, ¿verdad?, cómo lo describe Pablo. Dice, mi hermano, mi colaborador, ¿verdad? Y mi colaborador significa alguien que extiende la mano, alguien que arrima el hombro para que el otro llore, para que el otro se desahogue, para que el otro se sienta en confianza, para que el otro se sienta apoyado, para que el otro pues se desahogue y que sienta que hay alguien que en verdad lo entiende y lo comprende, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Que en otras palabras es un trabajador en equipo, ¿verdad? Uno solo no puede trabajar en equipo, pero ya entre 2, 3 o más, sí, se puede trabajar en equipo. Pero hoy en día, ¿qué pasa, amados hermanos? Hoy en día, ¿verdad? Muchas personas se conforman simplemente con ir los domingos a la iglesia. ¿Y sabe cuál es lo triste? Lo triste es que ni siquiera se despiertan alegres en decir, hoy voy para la iglesia, voy a adorar a Dios, sino que se van
y llegan a la iglesia y ni siquiera disfrutan lo que otros han preparado, ni siquiera disfrutan lo que Dios les tiene para ese día, porque sabemos que Dios nos habla en todo momento y a través de la boca hasta de los niños Dios nos habla a nosotros. Y podemos ver que hay personas que se satisfacen solo con ir a la iglesia, pero en ver cómo llegaron los demás, quién llegó, quién no llegó, cómo andaba el hermano, para después andar criticando. Dios no quiere hijos así. Dios quiere hijos que en verdad le busquen en espíritu y en verdad. Pero dichoso aquel que se levanta cada día anhelando buscar la presencia del Señor y presentarse Él como una ofrenda grata y agradable delante del Señor. Un compañero de milicia. Pablo ve en Epafrodito un soldado más. Pablo era un soldado del ejército de Dios y ve a Epafrodito como un soldado más. Y sabe que los soldados están preparados para defender la patria, defender nuestra comunidad, defender la humanidad. Y la defienden de cosas malas. Podríamos decir, el soldado está preparado para defender lo que el enemigo se ha robado. Qué bonito ejemplo. Y así Dios espera que nosotros, como soldados del ejército celestial, del Dios Todopoderoso, con esa misma alegría y con ese mismo valor, con esa misma valentía que lo hacían los primeros apóstoles, los primeros cristianos, así mismo lo hagamos nosotros defendiendo el evangelio, ya que el evangelio, pocas personas le tienen ese amor, pocas personas le tienen fe al evangelio. En vez de las personas creer en el Señor, ¿verdad? Creen en los ídolos, creen en cosas que son perecederas en esta tierra. Mas Dios nos ha levantado a nosotros como un ejército de Él, como un ejército celestial, porque la palabra dice que nosotros somos nación santa, pueblo adquirido, sacerdote. ¿Para qué? Para que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas. Así de que sigamos adelante, amados jóvenes, como soldados del ejército del Señor y defendiendo lo que es nuestro. El evangelio es nuestro porque Jesucristo lo dejó para nosotros, ¿verdad? Sabemos que los muertos no le alaban, nosotros sí le alabamos, porque Él vive y reina para siempre. La presentación de Epafrodito. Se involucró tanto Epafrodito que llegó el momento que se enfermó y después de enfermarse le toca a él, ¿verdad?, viajar hacia Filipos. Y podemos ver en qué bonito estima lo pone Pablo. Y para eso, ¿verdad?, vamos a leer el 29. Gloria a Dios. Y dice el 29, dice: recibíle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio para mí. Le dice a los filipenses que les envía a Epafrodito y que lo reciban con gozo, ¿verdad? Que lo reciban con alegría, ya que le dice que él, por haberse entregado al servicio de la obra y de él, enfermó, pero que Dios en su misericordia lo libró para que él no pasara tristeza sobre tristeza, ¿verdad? ¿Cómo nos iba a sentir triste Pablo en pensar de que Epafrodito podía morir? Sabemos que todos vamos a morir, pero Epafrodito estaba en un lugar que no era su casa, no era su ciudad, ¿verdad? Entonces estaba en tierras lejanas. Y esa era la tristeza de Pablo, pensar que Epafrodito podía morir allí. Pero podemos ver cómo Dios en su misericordia persevera la vida de Epafrodito y así pues le quita a Pablo ese sentir de tener tristeza sobre tristeza. Y esa es la razón por la cual Epafrodito decide regresar a su pueblo natal. El premio de Epafrodito, ¿verdad? Pablo les explica perfectamente bien qué fue lo que pasó, qué fue lo que hizo Epafrodito. Y podemos ver que si Pablo le da ese gran valor a Epafrodito, ¿cuánto Dios no valorará el trabajo de sus hijos? Si Pablo, siendo un hombre mortal, ¿cuánto más Dios,
que vive y reina para siempre, no recompensará, no tomará en cuenta la labor que nosotros hacemos para Él? Sabemos que sí, ¿verdad? Y el premio de Epafrodito era de que Pablo le pedía a aquel pueblo que los recibieran con gozo, que lo estimaran, que lo cuidaran, y no solo a él, también a los que eran como él. Y podemos ver aquí, ¿verdad?, que Epafrodito este premio se lo merecía, se lo había ganado, porque su labor no la hacía a medias, su labor no la hacía para que los hombres lo viesen, su labor la hacía porque tenía a Cristo en su corazón. Y reconocemos nosotros, amada iglesia, amados jóvenes, cuánto más nos reconocerá Dios, cuánto más nos gozará Dios cuando viene una alma a los pies de Cristo. Epafrodito, hermano, su nombre significa hermoso y amado. Mire, qué bonito nombre. Un nombre que significaba hermoso, y era hermoso el trabajo que él hacía para el Señor. Así que en esta hora, amado joven, yo le motivo a usted que no se canse de servir en la obra del Señor, que no se rinda, que no se canse de esperar la venida de Cristo. Mas sin embargo, le motivo a que le espere día con día y que usted sea un soldado más del ejército del Señor. Y recuerde que esta palabra es el arma poderosa, es el que liberta al que restaura. Esta palabra es la que sana, la que levanta al caído, la que fortalece al débil. Aquí encontramos cómo las cadenas se rompen con la presencia del Señor. Amado joven, tome la armadura del Señor, tome la espada doble filo que es la palabra y conviértete, en un soldado del ejército del Señor, listo y preparado para pelear toda buena batalla. Yo te motivo en esta hora, no te desanimes, sé luz en medio de las tinieblas, levántate como joven, aprovecha tu juventud, no la tengas en poco, ya que el Señor fortalece. Y dice la palabra que todos aquellos que confían en Jehová nunca serán avergonzados. Quizás tú, porque eres joven, tú piensas, no, pero me van a avergonzar, no voy a tener palabras. Jeremías dijo, soy un niño, pero Dios le dijo, yo pondré palabras en tu boca. Y Dios puso palabras en Jeremías, Dios puso palabras en Moisés, Dios va a poner palabras en ti. Y conviértete como una ofrenda grata y agradable delante de la presencia del Señor. Yo te motivo a ti, cada mañana, cada noche, dile, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿En qué puedo involucrarme en el servicio de la iglesia? No te conformes solamente con ser un cantante, no te conformes solamente con usar los instrumentos. Tú tienes que luchar por un liderazgo más. Recuerda que vamos escalando peldaños, pero cada peldaño que nosotros escalemos debemos de aprender también a ser más humildes. Gloria sea al Señor. Dios me les bendiga, amados jóvenes. Vamos a orar para quedar despedidos de esta clase. Señor Jesús, te doy gracias. Recibe honra y gloria, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. En esta hora, mi Dios Todopoderoso, bendecimos la vida del joven. Señor, si hay algún joven que escuchará esta palabra, Señor, que no es cristiano, toque ese corazón, mi Cristo Jesús. Permita que se convierta a ti, mi Dios amado. Permite que la juventud se levante, Señor. Oh, mi Cristo Jesús, mira cuánto joven en la calle, perdido, Señor, no deleite de esta tierra, mi Dios Todopoderoso. Ten misericordia, mi Cristo Jesús. Clamamos por ellos, Señor. Y la juventud de la iglesia, papá, yo la pongo en el hueco de tu mano, mi Dios Todopoderoso. Guarda a los jóvenes, mi Dios, mi Rey, y ayúdeles, mi Dios amado, para que cada día sean una ofrenda grata delante de ti. Dios me les bendiga, amados jóvenes. Les mando un abrazo, un saludo desde la distancia de mi casa a su casa, pero para mí siempre será un privilegio poder meditar con la ayuda del Señor en la palabra del Señor. Dios me les bendiga y espero verles pronto. Aleluya.